quinta mesa do evento, terceira mesa do dia. Agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês nessa mesa e agradecer aos que estão aqui presentes. A gente vai começar a mesa intitulada Management, Neoliberalismo e Novas Subjetividades. A mesa está sendo composta pela Mariela Quiñones, da Universidade da República, no Uruguai. ¿No? Sí, sí. ¿Ah? Sí, no. E pelo Diego Hola. Schlechter, da Universidade Nacional General Sarmiento. E CONICET, da Argentina. Correto? Então, vamos começar essa mesa com a fala da Mariela. Fique à vontade, então. Hola. Bueno, muchas gracias a todos. Sobran los reconocimientos, entonces no me voy a extender demasiado porque tenemos poco tiempo. Pero sobre todo gracias a Fabiana, que tuvo un intercambio muy fluido y mucho interés en facilitar que pudiera estar en esta mesa. Y bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí. Bueno, yo les mandé una presentación que no es directamente la presentación que voy a hacer acá, porque realmente no estaba enterada que había que mandar una presentación, pero son trabajos empíricos en base a los cuales sucede esta reflexión, que es una reflexión sobre el management en el contexto del trabajo. Quizás podría ser el título de la presentación, que al no estar, no lo tiene. Bien, esta ponencia que les voy a presentar refiere a algunas reflexiones y hallazgos, en el mejor de los casos, si hay tiempo, se los presento, ligados a estudios empíricos en el campo de la sociología del trabajo, en relación a la emergencia de este fenómeno societal del que se ha venido hablando, la managerialización, e iremos desde una explicación más teórica ligada a cuáles son los principales mecanismos de carácter macro y micro que han ido operando en el mundo del trabajo en general y a una escala global, hacia una segunda parte la presentación de algunos hallazgos empíricos que surgen de la aplicación de estos conceptos, dirían, un sensibilizadores al análisis de la realidad uruguaya. Si hay tiempo, claro. Por suerte me doy cuenta que esta perspectiva, sobre todo desde la sociología y desde el trabajo, no del empleo, no ha sido presentada aún dentro de todo el cúmulo de cosas que sí han sido presentadas, y concuerdo con Osvaldo Battistini que quedan muy pocas cosas por decir. Nosotros, en el contexto de la sociología del trabajo, haber retomado el management como objeto es reciente y conforma un campo o un subcampo dentro de esta disciplina, por lo menos novedoso en América Latina, no en otras latitudes, ligado por lo menos a tres dimensiones. El estudio de los cuadros dirigentes, el management que aparece en esta etapa, las funciones que está asumiendo, fundamentalmente promocionar a todo nivel esta cultura o ideología del management, y el estudio de las prácticas que están orientando fundamentalmente el desarrollo de un conjunto de herramientas de gestión, y fundamentalmente de gestión de recursos humanos. Eso es un poco el campo que se ha planteado la sociología para este objeto. Y desde aquí, la sociología del trabajo ha empezado a ver cómo estos fenómenos expresan nuevas formas de dar significación al trabajo, mucho más ligadas a concepciones relacionadas al trabajo como resolución de problemas, distinto a concepciones del trabajo como explotación, como vocación, al trabajo como esfuerzo físico, que son los significados que emergen en otras fases del capitalismo. ¿Se comprende? Entonces, y también ver cómo estas nuevas definiciones del trabajo atadas a resolución de problemas inciden en la construcción de nuevas subjetividades en torno al trabajo.
Esto es muy importante porque durante todo el tiempo se habló de la nueva ideología del management, pero no necesariamente porque los ejemplos lo ilustran, no están ligados a trabajos que realmente piensen en este contexto de resolución de problemas, sino que, por ejemplo, la uberización está muy ligada al trabajo como esfuerzo físico. Entonces, para empezar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de management en el contexto al que hace referencia la sociología del management? Bueno, esto aparece como objeto de interés en la sociología del trabajo a partir de varios autores, pero los que son claves son Boltanski y Chiapello, en el libro El nuevo espíritu del capitalismo del año 1999, con el que hace referencia a una nueva fase del capitalismo iniciada en los 60 y continuada en los 70, una fase que se caracteriza por un proceso de reestructuración del capitalismo basado en la capacidad de incorporación y superación de su crítica. ¿Cuál fue? Principalmente la de su modelo de organización del trabajo dominante, el taylorismo y el fordismo, centrado en el control disciplinario, en la expropiación del saber obrero y su racionalización, y sobre todo en la reducción de los espacios de autonomía del trabajador, que fue la crítica central de las manifestaciones del 68 y que la autonomía bajo esa crítica era una idea realmente contracultural. Emergía de esta reestructura un capitalismo contemporáneo, flexible, globalizado, donde el actor central son las grandes empresas, el actor el management, no los dueños de la empresa, no sus directores, no los que invierten, los dueños del patrimonio, sino este management que lo ha señalado muchas veces Diego, que está aquí en la mesa, suelen estar vinculados a la empresa en forma de asalariada y esto también marca otro rasgo paradójico que, como muchos otros van a ir remarcando Boltanski y Chiapello, describen cómo este proceso del capitalismo cuyo tiene un éxito que está basado en la capacidad de superar sus propias contradicciones. Proceso que la crítica, dicen ellos, no habría podido detener. De hecho, lo vimos en profundidad en estas jornadas. Entonces, en resumen, el capitalismo lograría entrar en esta nueva fase, reestructurarse en base a estas nuevas bases éticas que ellos llaman el nuevo espíritu del capitalismo, que se expresa en cosas que hemos dicho como una empresa que introduce valores medioambientales, responsabilidad social, valores comunitarios, que fomenta prácticas como la comunicación, el trabajo en equipo, que proyecta una mirada del individuo individualmente, no el individuo masa del taylorismo, quien ve ampliados espacios de libertad, que promueve su autonomía, la eficiencia del capitalismo, ¿no? Entonces, en torno a esto se configuró un discurso, esta ideología del management, que estaría en el centro de estos procesos. Y este management que asume la función central de promover esta ideología y que encarna un prototipo de subjetividad que incluso, como hemos visto, en su carácter de ideología es presentado como el modelo de subjetividad subyacente o dominante a cualquier fenómeno, a cualquier forma de organización social más allá de la empresa, y que impone la mirada incluso del individuo como una empresa que debe ser autogestionada. La idea de la managerialización, incluso se managerializa el trabajo precario. Un management que como discurso se fue trasladando paulatinamente a todos los ámbitos muy ajenos al management, a la actividad pública, a través del New Public Management, del campo de la cultura, a través de la gestión cultural, a las más diversas esferas organizacionales, asociativas, relacionales, como nuestras universidades, incluso sindicatos, que empezaron a manejarse de acuerdo con las pautas de planificación, evaluación y eficiencia que se proponen en estas empresas. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta, cuál es la característica central de esta ideología del management? La sociología del trabajo dice, la principal característica que asume esta ideología es que pone en el centro la gestión, pero más precisamente la gestión de los conocimientos. Pero hay ahí un detalle, porque ¿qué es el conocimiento en esta etapa del capitalismo? No son los conocimientos que el trabajador movilizaba en el trabajo y que eran apropiados y racionalizados durante el Taylor-Fordismo. Estos conocimientos que podían ser codificados, objetivados,
que nosotros hoy podemos conceptualizar como información, que se podían apropiar, racionalizar. Este vínculo del trabajo con el conocimiento realmente para la empresa quedó en el pasado. ¿Pero por qué? Porque la empresa se da cuenta que estos conocimientos se pueden copiar, se pueden difundir, además porque los trabajadores pueden irse a otras empresas con estos conocimientos, porque la empresa sabe que para que el trabajador sea eficaz en su trabajo no alcanza con ese conocimiento, porque él siempre dispuso de espacios de autonomía que no le eran reconocidos ni valorados, pero sobre todo porque los otros, y eran esos espacios de autonomía donde él aportaba al trabajo, los otros conocimientos, los que antes eran codificados, ahora se vuelven obsoletos rápidamente, en función de la demanda, también en función de la constante competencia que acelera los cambios. Entonces, en esta nueva fase del capitalismo, el conocimiento cambia su naturaleza. Los conocimientos necesarios varían en función de los contextos, dependen de la situación, asumen valor en función de su capacidad de resolver problemas concretos, entonces los conocimientos son elusivos. Por eso lo central en esta nueva fase del capitalismo no es el conocimiento, es la gestión de esos conocimientos. Y gestionar los conocimientos supone generar las condiciones para que ese conocimiento se produzca y se produzca permanentemente. Entonces, esto del permanentemente, como después vamos a ver son las evaluaciones, tiene que ser el leitmotiv del capitalismo, el incidir sobre el trabajador permanentemente, porque al pasar esto y al darte esta nueva conceptualización del conocimiento, lo que pasa a estar en el centro es el trabajador, y también hay que volver a reconceptualizar esa relación que establece la empresa con el trabajador, ampliar sus espacios de autonomía. Por tanto, podemos decir entonces, si en el siglo XIX, el management del siglo XIX viene del taylorismo, de la visión científica del trabajo, en la cual se trataba de separar lo que el trabajador depositaba como saber en su trabajo y en el trabajo mismo para racionalizarlo, en esta nueva etapa, el nuevo management aparece bajo la idea de que la unidad de cuerpo y mente del trabajador está ubicada en el centro de la gestión. Por eso la importancia del modo de ser, del modo de hacer, de sus competencias. Y ahí aparece todo ese discurso que también es central en la ideología del management de las competencias. Entonces ya no se trata solo de controlar si los trabajadores ejecutan bien las normas que prescriben el trabajo como en el viejo management, sino que el saber ser y hacer pasan a ser la norma. Y esta pasa a ser evaluada en permanencia, no solo para valorar su eficacia con que el trabajador desarrolla su trabajo, sino también para poner al trabajador en permanente situación de ser evaluado, de ser observado, de ponerse en situación de siempre estar poniendo en funcionamiento su capacidad de ser y hacer. Esto nos permite, como a los sociólogos y a los científicos sociales en general, ver al management como un dispositivo de poder para producir en el trabajador esa motivación permanente, insisto, de ser mejor, de hacer mejor y de siempre estarse superando. Pero también en la situación de esperar simplemente que a cambio la empresa le brinde las condiciones para que esto sea así, la oportunidad de ponerse en valor frente a la empresa. Estas condiciones no aparecen en el trabajador, ni mucho menos para la empresa como un derecho natural del trabajador, como un derecho humano, sino que se establece un contrato implícito con la empresa de que manteniéndose en esta actitud, naturalizándola, la empresa le seguirá brindando las condiciones para trabajar humanamente, con espacios de libertad, con autonomía, con más bienestar, diríamos, en el marco de buenas prácticas. O sea, se establece un verdadero nuevo contrato social, un contrato psicológico, ético, entre individuo y empresa, en donde lo subyacente es la idea de empleabilidad. La empresa espera que el individuo se piense como capital humano, se autogestione, que invierta en su formación, que desarrolle su empleabilidad, que se piense como una empresa. El ideal de trabajador es el trabajador autónomo, el emprendedor.
Y este trabajador empieza a ser un valor también para la empresa. A su interna le proporciona flexibilidad que se deriva de ser también un trabajador polivalente, que asume desafíos de movilidad funcional, que está a disposición, movilidad geográfica. Justamente estas acciones las que empiezan a ser vistas como evidencia empírica de las competencias del trabajador. Son autorreferentes, digamos, lo cual es fuertemente paradójico nuevamente, porque se le brindan las condiciones bajo las cuales el trabajador logra sentirse satisfecho y sus demandas colmadas, pero a su vez esto genera nuevas demandas de la empresa que se transforma en una empresa que demanda flexibilidad, adaptación, que invisibiliza justamente cómo las nuevas condiciones de su subordinación, porque el trabajador interiorizó. La empresa convenció, el trabajador dio su consentimiento a que la empresa demande de él lo que necesita a cambio de trabajar en estas condiciones bajo las cuales la empresa hoy da valor a su trabajo y él puede ponerse en valor frente al mercado. Se siente reconocido el lenguaje de Antonio. No necesita tampoco construir demandas de reconocimiento porque construye el reconocimiento desde ese contrato social con la empresa. Para la empresa, sin duda, esto redunda en una mayor productividad, eficiencia y el logro de una mayor calidad de lo producido. Una enorme y compleja paradoja. Y esta es la paradoja del capitalismo. Logra que los individuos reconozcan en sus condiciones de subordinación las condiciones que le permiten ponerse en valor, sentirse útiles. Y esto bajo la ilusión de ser más autónomos, disponer de flexibilidad de horarios, incluso cierta ilusión de autodeterminación. El ejemplo empírico fue la presentación recién de Uber, que lo remarcaba estas características. Nosotros consideramos que como el trabajador, como el trabajador del automóvil, lo voy a decir yo y no lo voy a leer, como el trabajador del automóvil fue el prototipo del Fordismo y del Taylorismo, hemos estudiado mucho la industria del software y vemos que el trabajador del software puede llegar a ser hoy un prototipo, así como lo fue el del trabajador del automóvil, para esta nueva etapa del capitalismo y del trabajo postfordista. Bajo esta forma de operar, el manager empieza a ser entendido no solo entonces como un dispositivo de saber poder que opera sobre las condiciones objetivas de trabajo, sino también sobre, y esta es la novedad, las condiciones subjetivas, sean estas individuales o colectivas. Incluso más, porque sigue operando en otras capas sociales bajo sus condiciones subjetivas, aún no brindando las condiciones objetivas, como salió a la luz acá todo el día, y sin siquiera poder llegar a ese contrato social ilusorio, digamos, y invisibilizador de las condiciones de subordinación. Igual muchos trabajadores no logran romper con esta ilusión. Podemos decir entonces en términos Foucaultianos que el management es un dispositivo de saber poder, una tecnología que opera sobre la conducta de los individuos, imponiéndoles desde fuera de ellos mismos finalidades y objetivos, una tecnología de poder por la que unos conducen la conducta de otros. Como tal, constituye un conjunto de prescripciones heteroimpuestas sobre los individuos en situación de trabajo, y esto se logra hoy en un lenguaje moderno, en el marco del lenguaje de los derechos humanos, generando las condiciones de bienestar que los individuos demandan, las que son capaces de demandar también vimos, y neutralizándose toda posibilidad de expresión de conflicto. También lo vimos en las últimas diapositivas cuando estaban muy agradecidos con el patrón que le había dado trabajo, incluso sin tener papeles. Entonces, concluyendo, pero ampliando un poco la reflexión en torno a estos autores que no solo se orientaron a describir el funcionamiento actual del capitalismo, me gustaría seguir con algunas ideas. Y habría que manejar dos hipótesis. La primera es que, por lo dicho, no cabe duda que esta nueva fase del capitalismo cambió notablemente la forma de conceptualizar la sociedad y el trabajo, el estar en el trabajo, la subjetividad del trabajador. Que la lógica del management es parte de esta epistema o formación discursiva que, por un lado, además de recurrir a lógicas disposesivas y dispositivos de captura, el capitalismo actual despliega una racionalidad gubernamental que configura determinados modos de ser, de sentir, de desear, de producir a través de un proceso de incitación constante que implica la producción y puesta en funcionamiento de saberes y discursos estratégicos. Pero
También podemos manejar otra hipótesis que está presente en el libro de Boltanski y Chapelo, no es la desarrollada aquí, que también a la que también apela Guattari con la lógica del rizoma, quien señala que el capitalismo es un rizoma que integra, tiene una gran capacidad integrativa de procesos que pueden ser contradictorios o aparentemente contradictorios con su lógica, y que en su seno cobran nueva significación. Porque está claro que con la introducción de nuevas tecnologías, con la introducción de las nuevas tecnologías, y aquí se ha remarcado también mucho con el tema de las plataformas, la lógica de la autonomía se hizo posible en el trabajo. Con la emergencia de dispositivos que hacen posible el trabajo inmaterial, el trabajo deslocalizado, el teletrabajo. Entonces, estas son las condiciones materiales que hacen posible esta transformación del capitalismo y la emergencia de su management. Y es el pasaje de la producción material a inmaterial, del trabajo como esfuerzo al trabajo como resolución de problemas y gestión de conocimiento. Y toda esta transformación cultural es la que subyace y le da condiciones de posibilidad a esta transformación y reestructuración del capitalismo. Entonces, en Guattari, como en Bakhtin o en Boltanski y Chapelo, se marca que esto trae también el germen de la rebeldía, porque ¿a qué se opone un rizoma? Otro rizoma. Es decir, que estas miradas, mismas condiciones que han hecho posible la subjetivación, pueden ser las que posibilitan la emergencia de lógicas semejantes, pero que tomen como objetivo diferenciarse, oponerse, que tengan que ver con la cooperación, con la coordinación, con la interacción, y reacciona a partir de la diferencia que se opondría entre estas lógicas abonadas por la digitalización y las tecnologías de la información. De que la gente sea productora, receptora, combinadora de sus propios mensajes, remezclando códigos, formatos, diversificando y multiplicando los puntos de entrada en el proceso de comunicación, atravesando fronteras y mostrando lo que unos autores que voy a leer dicen: la capacidad de actores internacionales no tradicionales para movilizar estratégicamente la información a fin de ayudar a crear asuntos, categorías y para convencer, presionar e influir a organizaciones y gobiernos mucho más poderosos que ellos. Entonces, hoy más que antes, también cabe la posibilidad de organizarse, expresar demandas de reconocimiento, lo que puede traducirse en una mayor demanda de autonomía y de justicia. Entonces, si encontramos esta última dimensión de subjetividad, esto que nos construye como sujetos adaptados al mundo que vivimos, esta no es completa, no opera sin fisuras, no es total. Y que en estas otras dimensiones, inclusive en estos malestares, emerge la posibilidad de utilizar un conjunto de técnicas aprendidas justamente del neomanagement para que el trabajo sobre sí mismo y este trabajo se haga más complejo, nos permita volver sobre nosotros, repensarnos y reubicarnos en estas lógicas. Y esta es la clave de la densificación de la subjetividad. Emerge la posibilidad de realizar prácticas, otros modos de actuar, de desarrollar, de realizarnos. Entonces, para concluir esta parte teórica, digamos, hay subjetividades densas, pero también hay subjetividades estalladas. Podemos pensar que estas lógicas no se realizan completamente o en un único sentido, parafraseando a Boltanski y Chapelo, y que todo este proceso es paradójico. Se da un sentido, pero a su vez contiene el germen de aquello mismo de lo que se va a transformar. Yo no sé si al tiempo es un poco ocioso contarle cuáles eran las investigaciones que nosotros habíamos estado realizando en Uruguay para poner un poco, contrastar este tipo ideal, digamos, porque realmente opera a todo nivel como un tipo ideal. Son densas, pero no operan sin fisuras. No voy a hablar de las fisuras. Yo pienso que quizás me quito tiempo a mí misma. En Uruguay, porque lo estuve pensando en la última presentación, cansada un poco de tanto diagnóstico acá y nosotros con tan poca capacidad propositiva de romper con estas lógicas, porque después de 3 días que vamos a estar escuchándonos, es como, claro, regocijarse en la queja. Y entonces, en Uruguay, bueno, y también para remarcar que ayer ganó Uruguay, esa diferencia de Uruguay, por lo menos en la universidad, trabajamos muy atados a la investigación y muy ligados a estos estándares de eficiencia y
sentirnos permanentemente evaluados, esos estándares de éxito, pero también existe un fuerte mandato de parte de la universidad, que siempre fue de izquierda, mucho antes de que el Uruguay hace varias legislaturas es de izquierda, es autónoma la universidad, se le da mucha importancia a la investigación en el contexto de la extensión. Entonces nuestra articulación con actores sociales es permanente y crecemos articulando y proponiendo problemas en el marco de nuestra articulación con actores y ahí, por suerte, tenemos ese presupuesto autónomo, les cuento así por arriba, para que se entere, tenemos $3.000 por año para viajar, por lo menos 2 congresos te haces, y tenemos fondos especiales para proyectos de inclusión social, para proyectos de articulación con el sector productivo, y bueno, y por ahí nosotros podemos de alguna manera romper con estas lógicas, ¿no? Porque podemos de alguna manera poder articular con estos actores y no quedarnos en el diagnóstico y estar solamente como mirándolos desde fuera. Articulamos con ellos, tratamos de organizar sus demandas, traducir en luchas por el reconocimiento, en el lenguaje actual y en el que me he dedicado en los últimos tiempos, y poder hacer visible algunas fisuras de este sistema. Yo les traía el resto de las investigaciones. Como tengo 5 minutos, podría contarles a grandes rasgos cómo ha penetrado este discurso en Uruguay. Igual que en el resto de América Latina, a partir de la década de los 90, con el impulso de los gobiernos neoliberales, la entrada de herramientas de gestión en el marco de un cambio de los modelos de desarrollo que se plantearon los países en esa época, de apertura económica y todo, que se llamó de modernización empresarial. Las herramientas de gestión entraron por la puerta grande, fundamentalmente, a través de empresas multinacionales, se llenó el mercado de consultoras, en Uruguay no tanto, pero empezaron a aparecer universidades privadas, no tanto como Chile, los cuadros directivos se empezaron a formar en esas lógicas, o sea que ya estaba todo minado el ambiente empresarial de esas lógicas. Igual, ahí hay una investigación de la década de los 90, que incluso nosotros en el 2011 retomamos para ver, que era una investigación que estaba relevando las 20 mayores empresas que estaban liderando el desarrollo, el modelo de desarrollo que se estaba proponiendo, el modelo de desarrollo exportador que se estaba proponiendo Uruguay, y donde este modelo presentaba como consigna que Uruguay tenía que desarrollarse en base a la exportación, que tenía que estar orientada a encontrar una producción especializada en calidad, porque Uruguay no es un país que pueda producir en altas cantidades, y que tenía que hacer una gran apuesta al cambio tecnológico y al desarrollo de sus recursos humanos. O sea, tomaba de esta lógica estos elementos, y estos investigadores estudiaron y vieron de que, si bien estas empresas tenían alto éxito, no habían seguido estas recetas, que había un desarrollo muy desigual, que muchas no habían apostado al desarrollo de sus recursos humanos, porque existen distintas lógicas. Y esto es lo que decía Nun ayer, todo esto se impone, pero de alguna manera no se impone sobre una pizarra vacía. Se empieza a escribir sobre lo que ya está escrito. Y en Uruguay las lógicas empresariales dominantes son lógicas rentistas, donde realmente el empresario no está dispuesto a invertir, mucho menos en recursos humanos, son fuertemente paternalistas, establecen relaciones muy personalizadas y bastante precarias con el trabajador. En el otro extremo sí había un conjunto de empresas dinámicas que estaban innovando y estaban invirtiendo, y entonces hubo toda una profesionalización del management y toda una impersonalización de la gestión de recursos humanos que opera en Uruguay. Igual, de todos modos, en los últimos años hemos hecho estudios en torno a las demandas de reconocimiento
Me alegro que Antonio esté trabajando en eso, y porque en Uruguay se ha estado imponiendo, capaz que en el resto de los países también, la idea de desarrollar la cultura del trabajo. Y muchos, y está muy ligado al discurso de las competencias, del desarrollo del emprendedurismo, etcétera, que incluso es la directriz estratégica del Ministerio de Trabajo de izquierda para el periodo 2015-2020. Y en esa consigna han opinado todos los empresarios, pero los empresarios se apoyan en ella para decir que los trabajadores no tienen cultura del trabajo porque no tienen estos valores. Por lo tanto, no tienen valores. No es que tengan otros valores. De hecho, nosotros nos dedicamos a recoger los valores del trabajador en el marco de sus propias culturas del trabajo, sino que afirman, o sea, se apropian de estas ideologías para decir que no hay cultura del trabajo y para justificar prácticas, sus propias prácticas paternalistas, pero para reproducir, a decir verdad, una cultura de sumisión, porque cultura siempre hay en el trabajo. Después, otro tipo de investigaciones que son paradigmáticas también que nosotros hicimos fue a raíz de la demanda que nos hacen los sindicatos para que resolvamos los problemas que ellos están encontrando en el trabajo. Uno de los grandes problemas son la aplicación de herramientas de gestión por parte de las empresas, sobre todo porque asesoramos al sindicato bancario, que es un sector muy globalizado. Y en ese sentido nosotros lo que hicimos fue pedirle a las empresas las evaluaciones de desempeño. Y ahí empezamos a ver como varias evidencias. Primero, de que el management, que es quien aplica las evaluaciones de desempeño, evalúa el desempeño de forma muy distinta que con respecto al trabajador que no es management, o sea, que no tiene mando. Con lo cual hay una especie de cierre cultural de esta ideología en el management que le sirve como para reafirmar una cultura del management, diferenciarse, y que podemos decir que en términos de competencias hay una tailorización de las competencias para cuando se va a evaluar con la misma herramienta de gestión a un personal sin mando, o sea, se resemantiza, se hace un esfuerzo muy fuerte por parte del management por semantizar, por dar sentido a una competencia distinto y ya casi taylorista cuando se va a evaluar a un personal sin mando que cuando se va a evaluar a otro management, porque ahí aparece las competencias como más abstractas, más individuadas y eso. Y lo último, que también me interesa, porque es un tema que me interesa, es que estas competencias, aún al interior del management, se aplican muy distintos si el management es mujer u hombre, y las competencias se resignifican y el campo de sentido se construye distinto si esa misma competencia se aplica a una mujer que a un hombre. Entonces, es muy interesante entonces no ver la herramienta solamente como un dispositivo que sirve para gestionar. También hay que entrar en el campo de sentido que localmente, que se articula a las culturas locales y a los sentidos que son más categorías basales que están en los ambientes de trabajo y en los países y en los empresarios. Bueno, eso es todo. Agora eu passo a palavra para Diego. Sim. ¿Así? Okay. Bueno, buenas tardes a todos. Quisiera ante todo agradecer a los y las organizadoras de este seminario, especialmente a Fabiana, Osvaldo y al resto del equipo que ayudó a la tan eficiente organización de este seminario. Les agradezco mucho haberme invitado. Vamos a pasar, espero poder cumplir con el horario que nos van a estar corriendo. Vamos a pasar a la próxima. Antes voy a aprender a usar esto. No pasa. No. A ver, así. ¿No? Ahí. Bueno,
Ante todo, antes de mencionarles el título de la ponencia, quiero enmarcarla un poco dentro del proyecto de investigación en el cual me encuentro involucrado. Es un proyecto de investigación con esas siglas, Proyecto de Investigación de Ciencia y Técnica, que pertenece a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica del ministerio, ex ministerio de actual Secretaría de Ciencia y Técnica, porque ha sido degradado por Macri, el ministerio. Es un proyecto de la agencia en la cual conformamos un equipo junto con Osvaldo. Osvaldo es el director del PICT. A su vez, ese PICT está enmarcado en un grupo de estudios que conformamos junto con Osvaldo y otros varios colegas, Grupo de Estudios del Trabajo, GET, de la Universidad Nacional General Sarmiento. El proyecto PICT se titula Entre buenos y malos trabajos, un estudio sobre las representaciones de los trabajadores sobre sus propios trabajos en la Argentina actual. El objetivo del proyecto es identificar el lugar que ocupa el trabajo en la vida cotidiana de los trabajadores a partir del análisis de sus representaciones sobre el propio trabajo, teniendo en cuenta los factores sociales, económicos, políticos y culturales en torno a los cuales desarrollan sus vivencias. Dicho esto, en el trabajo hay investigadores que están trabajando sobre diferentes esferas del mundo laboral, algunos sobre trabajo de construcción, otros sobre trabajo metalúrgico, y yo tengo una trayectoria vinculada al trabajo, al estudio del trabajo de mando, del trabajo de conducción de grandes empresas, que desarrollé a partir de mi tesis doctoral y continué. Básicamente, ahora les voy a contar un poquito cómo llego a la temática que vamos a abordar, las categorías analíticas que se desprenden de ese proyecto, pero que yo agregué las propias vinculadas con la especificidad de mi trabajo de campo, son la noción de confianza, autonomía, criterios de buen y mal trabajo, pertenencia, reconocimiento y eufemización de la vida laboral. Ahora voy a hacer referencia específica a cada una de ellas. Título de la ponencia, un título sugerente, porque voy a abordar la problemática de lo íntimo en el espacio del management, emociones productivas, y quiero comenzar directamente con un testimonio de una de las entrevistas, ¿no? En los últimos 6 meses no mandaste ninguna estrella. Ahora voy a explicar a qué se refiere con esto, con lo cual debo presumir que tu equipo no ha logrado nada bueno en estos 6 meses. Me preocupa. Esto me lo dijo personalmente el CEO de una empresa global que su valor es alrededor de 2.500 millones de dólares, está en 40 países y me estaba hablando de esta manera tan frontal. Me estaba hablando de la utilización, que ahora voy a hacer mención en forma bastante detallada, sobre la utilización de redes sociales corporativas. Entonces, una de las redes sociales corporativas era algo similar a Facebook. Existe Facebook at Work, pero existen otras herramientas, en el cual se analizan y se cuantifican las interacciones sociales en el espacio de trabajo. Y lo que le estaba diciendo es, vos estás obligado a dar y recibir likes en el trabajo, y hace mucho que no lo haces. Me preocupa. No le estaba preocupando, era un trabajador muy eficiente, muy productivo, pero le estaba preocupando otra cuestión. ¿Por qué les digo esto? Hay una cuestión que yo, digamos, me diferencio bastante en términos de proyección investigativa, que tiene que ver con el individualismo metodológico. Yo creo que los intereses de los investigadores y las investigadoras tienen que estar vinculados a las problemáticas sociales. Algo nos tiene que preocupar, algo nos tiene que enojar, en términos de Boltanski y Chapelón, ¿no? Y ese enojo se tiene que transformar en alguna retórica argumentativa. Ese enojo tiene que ver, en parte, probablemente no casi seguro le diría, con, así como Osvaldo contó que tiene un pasado en el ámbito metalúrgico como obrero, yo tengo un pasado bastante remoto como manager de una empresa multinacional. Yo creo que ese enojo, esa bilis que destila el hígado y se transformó en una retórica argumentativa con una tesis doctoral, publicaciones, etcétera, tiene que ver con eso. Con Osvaldo terminamos un proyecto, en realidad el proyecto no concluyó porque falta financiamiento del CONICET, es un proyecto de CONICET, pero lo hicimos a pulmón con Osvaldo, sin financiamiento, y estaba vinculado, y es interesante cómo uno va avanzando sus investigaciones en relación con las problemáticas sociales, con las cosas que lo van enojando, ¿no? En este caso terminamos un proyecto vinculado a una problemática que se dio, fue un lapsus en esta
deriva neoliberal que comenzó quizás en el 76 con el golpe de Estado en la Argentina, pero se acentuó en los 90, que tenía que ver con un proceso muy novedoso que se dio a partir del 2003 con la asunción de Néstor Kirchner, pero se acentuó en el 2006 aproximadamente, con un acortamiento, un estrechamiento de la brecha salarial entre trabajadores de mando, managers, trabajadores de conducción y personal protegido bajo convenios colectivos de trabajo. A mí lo que en realidad no me enojaba, sino que me entusiasmaba mucho, era el laboratorio social que implicaba analizar cómo se da vuelta, se pone patas para arriba la meritocracia en el espacio productivo en las grandes empresas. Porque gente que estaba acostumbrada a negociar individualmente sus condiciones de salarización, de repente se enfrentaba con que los sindicatos que tenían gran poder de negociación lograban acercarse a los niveles salariales de aquellos que creían en la meritocracia. Y lo que analizamos era un incipiente proceso de emergencia de sindicatos de empleados jerárquicos en Argentina. Obviamente que en el 2015 esto se dio vuelta y yo seguí haciendo investigaciones, seguí haciendo entrevistas con Osvaldo, íbamos a Ford, por ejemplo, con este nuevo proyecto PICT. Hasta que en un momento arribé, después de hacer una entrevista en Ford, me tocó hacer una entrevista en Google. Y la verdad que esa entrevista literalmente me partió la cabeza porque dije, acá hay algo diferente. Y me empecé a interesar, luego de entusiasmarme con un proceso de igualación social, empecé a ver otra cosa, otro tipo de organización del trabajo que no tenía absolutamente nada que ver con las empresas tradicionales al estilo Ford o Tenaris, que es una siderúrgica multinacional argentina. Dicho esto, de todos modos nos queríamos centrar en la idea de buen trabajo o buen trabajador en empresas que aparentemente son novedosas. Hasta aquí, yo voy a mencionar ahora, voy a mostrarles un testimonio en la próxima filmina, pero quería presentarles el tema central de lo que sería esta exposición. Y es una pregunta un tanto, yo les diría, arriesgada porque está a modo de hipótesis. Estos son ideas muy preliminares, las conclusiones en realidad van a ser más disparadores que conclusiones, pero tiene que ver cuando Boltanski y Chapeló hablaban de una gran mutación en los 90 respecto de la década del 60, que estaba dada en el espacio de trabajo, especialmente en el trabajo managerial, el trabajo de mando, desde una motivación que empezó a ser vista en términos de manipulación, y se empezó a hablar, en los textos de manager, empezó a estar más presente el concepto de movilización, que es algo que sale de las fibras internas del sujeto. Mi pregunta, cuando arriba empresas de tipo Google, pero no solamente Google, hice entrevistas en varias otras empresas al estilo Google, si existe, y la pregunta es si existe una mutación en los dispositivos de implicación subjetiva respecto de lo que Boltanski y Chapeló hablaban de la movilización, ¿no? Si hay una mutación incluso respecto de la movilización. Otra cuestión fundamental, antes de adentrarme directamente con el tema, es qué significa o qué implicancias tiene analizar o estudiar al capital. Porque no quiero centrarme solamente en indagar los dispositivos orientados a la subjetivación, a estudiar la gramática del gobierno o la gramática del autogobierno, sino también dar lugar a como diría Eva Iluz en Intimidades Congeladas, a la reconstrucción de mundos subjetivos y orientaciones a la acción que constituyen los propios sujetos. La forma en que los sujetos son sometidos bajo el régimen de subjetivación y se constituyen a sí mismos. La pregunta derivada de esta perspectiva es ¿cuánto poder posee el régimen? Porque el management no es pura dominación. El management no es solo performativo en términos Foucaultianos. El management también genera fisuras. El management también hace concesiones parciales. Podemos decir de otra manera que existe algo así como efectos no deseados de las políticas neomanageriales. Ejemplos de efectos no deseados. En mi tesis doctoral yo trabajé cómo se fabrica el consentimiento en una gran empresa. Pero cuando analicé cómo se fabrica el consentimiento, descubrí que los propios managers
tienen prácticas resistentes, algunas abiertas y otras ocultas. Vinculado directamente con estos efectos no deseados de las políticas neomanageriales del objeto de estudio, esta necesidad de vincular placer y productividad en empresas del modelo Google se enfrenta, o lo podemos mostrar como un contrapunto, con el placer que genera la obra, un trabajo bien hecho, que siente, por ejemplo, un ingeniero de software en este tipo de empresas. Pero les voy a comentar un poquito la próxima filmina y vamos, que muestra la hipótesis del trabajo. No, todavía. No sé trabajar bien con esto. A ver. Al lado, al lado. Esto ya. Bueno, antes de pasar a la próxima, no esta, sino a la próxima, les quiero decir un par de ideas que son fundamentales en este trabajo. Primero, estamos ante un proceso de un aparente desacople entre políticas de bienestar y felicidad en el trabajo y productividad. Si antes, como les mencioné anteriormente, la motivación estaba directamente ligada a la mejora del desempeño y la productividad, ahora esa vinculación no está muy clara. Existe una mutación de la motivación a la movilización de Boltanski y Chapelot, que nos sugiere que estamos enfrentándonos a un nuevo giro, y ese giro muchos autores lo llaman the happiness turn, el giro hacia la felicidad. La hipótesis es un poco extensa, vamos a hablarla juntos y juntas. Las políticas de bienestar y felicidad tendientes a la implicación subjetiva de firmas del modelo GAFA. El modelo GAFA es el modelo de Google, Amazon, Facebook y Apple. No muestran una vinculación directa entre las actividades vinculadas en dichas políticas y los requisitos de la productividad laboral. Las políticas vinculadas al placer y la felicidad en el trabajo parecen estar desacopladas de las que tienden a mejorar la productividad laboral. Esto sugiere un giro respecto de las técnicas orientadas a la movilización subjetiva empleadas en firmas tradicionales. En este nuevo escenario, las estrategias que procuran la movilización de los y las trabajadores y trabajadoras involucran dispositivos que generan una imbricación entre la esfera de la producción y la reproducción. Actividades y formas de socialización antes relegadas al tiempo libre, ahora pasan a formar parte de una supuesta jornada laboral. El objetivo es transformar la organización en un ámbito de esparcimiento, eufemizando toda vinculación con la relación asimétrica entre capital y trabajo. En este marco, en los procesos de selección, reclutamiento, retención y gestión del proceso de trabajo, los requerimientos de habilidades técnicas no desaparecen, pero quedan subsumidas al imperativo moral del empleado o empleada feliz. Preguntas orientadoras. ¿Qué tipo de trabajador o trabajadora procuran construir firmas que responden a este modelo? ¿Qué características asumen las políticas de bienestar y felicidad en el trabajo en dicha construcción? ¿Cuál es el objetivo de actividades lúdicas tales como una clase de meditación trascendental dictada por El arte de vivir, no sé si todos lo conocen, un partido de básquet en la oficina, esto todo son cosas que lo vi, un asado, comer carne en la terraza de las oficinas corporativas, o una jam session en la sala de música durante la jornada laboral? Todas estas son cosas que vi en el trabajo de campo. También he visto siestódromos, lugares para dormir la siesta, con un sillón mirando al río. ¿Qué vínculo guarda este tipo de actividades con el proceso de trabajo? ¿Cuáles son los criterios del buen profesional presentes en los procesos de selección, evaluación, reconocimiento y retención en este tipo de firmas? Estas cuestiones son las que me partieron la cabeza. Son solamente algunas fotos que pude obtener y vamos a ver un testimonio de una de estas compañías en la próxima filmina. Simplemente les digo, estos son 4 de las firmas que tienen oficinas en Buenos Aires, y lo que nos están mostrando, más allá de que no parezca, son espacios de trabajo. Nada más que, por ejemplo, solamente a modo de ejemplo, en Facebook le piden a la gente que ponga un deseo en una pizarra, o que en Google haya una pizarra con post-its, con papelitos, y en el que cada uno se proponga un objetivo pequeño pero asequible, alcanzable. Por ejemplo, tomar 2 litros de agua por día, que la gente se proponga, o llevar a los hijos a la escuela. ¿Está bien? ¿Qué tiene que ver eso con la productividad laboral? Es una pregunta interesante. Veamos la próxima filmina.
Esto es el submarino amarillo, Yellow Submarine. Les voy a mostrar lo que es el testimonio de un empleado de la firma que es un PhD de la Universidad de Barcelona, PhD en Big Data. Este tipo de empleados calificados reclutan las empresas. La sala de música está muy buena. De hecho, la tunearon, no sé si todos entienden qué es tunearla, la decoraron, ¿no? Mejoraron como si fuera el Yellow Submarine de los Beatles. La sala es un submarino. Esas cosas que te distienden, aparte el laburo, en el cual nadie te dice nada si te levantás y vas a jugar un rato al ping pong. Siempre y cuando no te escapes de una reunión y cosas relativamente de sentido común, no pasa nada. Al contrario, esas cosas suman un montón. Sigamos. Hay algunas cosas que salteo. Algo para contextualizar rápido. La relevancia del problema que estamos investigando. Pueden leer sobre lo que está subrayado, que es lo más importante, ¿no? SBS son los servicios basados en el conocimiento. Antes de mencionar esto, les comento que hay un antecedente, hay una ley de promoción del software en la Argentina, que es del gobierno progresista de Néstor Kirchner del año 2004. Esto se acentúa con una nueva ley que se los voy a mencionar en la próxima. Simplemente para contextualizar lo que son los servicios basados en conocimiento, SBS es el tercer lugar en la Argentina, ¿no?, de exportación después del agro y las automotrices, y en su totalidad los servicios basados en conocimiento emplean a más de 430.000 personas en forma directa. No estamos hablando de Globo Rappi, estamos hablando de los que diseñan las apps de Globo y Rappi. ¿Está bien? 430.000. Y hay 1.460 empresas distribuidas en 30 clústeres en la Argentina. Un poquito una ley que fue sancionada hace pocos días en la Argentina, salvo por los partidos de izquierda trotskistas, fue aprobada por casi unanimidad en el Congreso de la Argentina. Es la Ley de Economía del Conocimiento en la Argentina. Simplemente les menciono lo que está subrayado, que es lo más importante. El presidente de la Cámara del Software dice, esta ley es porque los servicios basados en el conocimiento es la vaca muerta de la gente. Vaca muerta es la zona donde se descubrió el shale oil, el petróleo no convencional en la Argentina, que puede generar un golpe de timón en la cantidad de petróleo que puede llegar a exportar el país de acá a unos años, ¿no? Lo vinculan con vaca muerta. Y centralmente, para resumir, la Ley de Economía del Conocimiento reduce los costos laborales para ese sector. Es interesante que una de las empresas beneficiadas por la Ley de Economía del Conocimiento es Mercado Libre, que seguramente creo que Mercado Libre también está en Brasil, es una empresa ya de carácter multinacional, pero solamente les quería mencionar, ¿no? Es interesante que la empresa se llama Mercado Libre, ¿no? Pero es una de las empresas que estaba pidiéndole al gobierno de Macri por la ley de flexibilidad laboral, ¿no? Es eso bastante lógico, pero lo que no es lógico es que cuando se quiso instalar Amazon en la Argentina, el que pegó primero el grito ante el gobierno fue Mercado Libre. O sea, Mercado Libre pidiendo que no haya competencia, ¿no? Simplemente una nota de color. El modelo GAFA, ¿no? El modelo de firma, ¿cómo la caracterizamos, ¿no? Una posibilidad de caracterizarla, perdón, no pasé la filmina, es por niveles de facturación. Si es por niveles de facturación, este tipo de empresas se llaman unicornios. Ahora hay neologismos, no solamente unicornios, sino hay decacornios y no sé cuánto cornios, porque facturan miles y miles. Facebook dicen que tiene facturan como 500.000 millones de dólares, pero bueno, por nivel de facturación, por estrategia de financiación es una posibilidad. Características salientes, pueden seguir la filmina, pero yo resalto 3. Primero, promedio de edad bajo, es un promedio de edad bajo en la Argentina. En general la gente que trabaja, salvo los directivos o directivas, digo más directivos que directivas porque es una de las características, la problemática de género. Mayormente esta empresa está ocupada por, especialmente los estratos más altos de la dirección, son en general hombres. Los CEOs en general, abrumadoramente, son hombres, promedio de edad bajo, y cuestiones que tienen que ver con protección de datos personales. Estas empresas corren por delante de la legislación.
Incluso me han contado de una de las empresas que hacen cosas en la Argentina que en Europa tienen prohibidas con respecto a la ley de protección de datos personales, que en Europa son mucho más inflexibles. En la Argentina, no. Bueno, no digo qué pasa en la Argentina. Rápido, Globant, Mercado Libre y Despegar son las más grandes de la Argentina. Bueno, esto les menciono rápido. Esto es una periodización que me pareció muy interesante de Eric Sadan, que escribió un libro que se llama La siliconización del mundo. Mientras ustedes lo leen rápidamente, les resumo cómo él lo periodiza, cuáles son los principales hitos en la periodización de un modelo que se instaló en Buenos Aires, pero tiene su origen en San Francisco. Primero, San Francisco es un lugar donde las experiencias sociales contraculturales que luchaban para liberarse de marcos coercitivos se terminan transformando en idearios emancipatorios individuales encarnados en el ethos del emprendedor, con la figura de Bill Gates y Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? Esta utopía digital de tecnoliberalismo, como dice Eric Sadan, que pasa de la dimensión cultural a la económica en términos de utopías, ¿no? Las consecuencias para el trabajo es la interpretación industrial de las conductas. Eric Sadan habla del paso de la economía del conocimiento a una verdadera economía del comportamiento, o como dice un autor que no me viene a la mente, que escribió Modeus, el dataísmo o proceso de algoritmización de la vida. Veamos un ejemplo de esta periodización en un testimonio, ¿no? Hay un equipo, esto es de una empresa muy famosa, no le digo el nombre, pero lo pueden adivinar, pues son pocas. Hay un equipo en Estados Unidos que trabaja temas de behaviorals. Dentro de la empresa hay como grupos, parecen como círculos de calidad, ¿no? El grupo se llama Irrational Lab. Lo que hacen es hacer experimentos y pruebas, la toma de decisiones no es lógica, entonces tratan de entender qué cosas llevan a la gente a la toma de decisiones, investigar y tratar de pensar en cómo eso influye en nuestro laburo. Por ahí yo estoy tratando de laburar con vos en algo y no vamos ni para atrás ni para adelante por un tema de comunicación, y por qué yo no me doy cuenta que cuando yo a vos te digo tal cosa, a vos te genera rechazo porque no sé qué carancho. Hay gente que te está haciendo eso. Estos son grupos voluntarios que no están vinculados con las tareas cotidianas de trabajo. Participan, no sé, sus horas libres, pero sus horas de trabajo. El modelo del empleado GAFA, quiero que lean solamente... No. Quiero que lean solamente algunas cosas resaltadas. No voy a leer todo porque si no, no llego nunca. Primero, lo que me dice el CEO de una de estas empresas. Son empresas intensivas en gente. Estoy citando textualmente el lenguaje nativo. La virtualidad del conocimiento permite una fácil globalización de sus servicios y sus formas de organización del trabajo. Son empresas nativas digitales. No necesitan transformarse digitalmente. Buscan en lo que él llama el talento donde sea más conveniente, es decir, las empresas a veces tienen incluso filiales alrededor de la Argentina o en Latinoamérica o en otras partes del mundo, y lo buscan donde sea más conveniente. El talento, lo que ellos llaman la calificación requerida, es muy escasa, ¿no? Y él está enfocado, las empresas están enfocadas en deleitar a los empleados. La gestión del bienestar en el trabajo. Hay 4 fuentes teóricas que confluyen epistemológicamente hablando, ¿no? Voy a mencionar 4 rápidos que los voy a mencionar acá algunos autores. Primero, la psicología positiva, el capitalismo emocional, el giro hacia la felicidad, el happiness turn, la gestión de la felicidad, y por último la eufemización del proceso de trabajo. Vamos rápido. Voy a leer algunas cosas que están resaltadas solamente. En términos de psicología positiva, se hace foco en el poder de la mente y la voluntad. Las emociones y el pensamiento pueden ser controlados. Se desatiende lo que no encaja en el optimismo voluntarista. El resto va a pasar a ser patológico. Está vinculado también el pensamiento positivo, ¿no? Libertad frente a los determinismos, sobre todo determinismos sociales. Supone una ideología del control mental que contiene una concepción del yo que escinde a los hombres en 2 tipos: sanos, fuertes, optimistas versus enfermos, débiles y pesimistas. El fracaso va a ser entendido como inadecuación personal. Constituye el signo exterior de un interior insuficiente. Les quiero leer un testimonio acerca de la utilización de un tipo de red social corporativa.
¿Cómo piensa la gente hoy? Procesamos tanta información, hay tantas cosas sucediendo, entonces, ¿cómo hacemos que alguien se sienta realmente emocionado de que, sin importar de dónde se encuentre en el mundo, estén físicamente en una oficina o trabajando desde casa, sean parte de algo más grande? Y lo que encontramos es que plataformas como esta realmente les permite decir, wow, no importa dónde esté sentado, entiendo cuál es su visión organizativa y cómo puedo ser apreciado. Sé cómo necesito contribuir. Y de repente, aunque estoy sentada sola y no veo a nadie, cuando hago algo genial y alguien me reconoce, soy visible para todos en la organización. Esto lo dijo una PhD de una firma de base tecnológica que la reclutan incluso en Estados Unidos. Bueno, no hace falta explicar lo que es la pirámide de Maslow, simplemente es la derivación teórica del experimento del Mayo. Los resultados de la pirámide de Maslow surgen en un contexto industrial del capitalismo posguerra, donde el camino de la seguridad económica llevaba a la autorrealización individual y estaba implícito el concepto de carrera, ¿no? Un itinerario laboral a largo plazo. Sigamos, veamos la conceptualización que deriva de esta escuela. Esto lo voy a pasar, vamos a pasar rápido porque si no me van a matar acá. La diversión en términos, en trabajos intensivos, en conocimiento, está vinculado al happiness turn y el giro en la felicidad y el juego en el espacio de trabajo. Leamos solamente algunas cosas resaltadas. El juego permite dotar de sentido espacio temporal al trabajo, socializando con pares y construyendo identidad como programadores y programadoras. Característica del trabajo intensivo en conocimiento: vanguardia en la transformación del trabajo en una actividad más placentera, sin un movimiento social por detrás que defienda sus intereses. Capitalismo emocional de Bailuz. Prácticas y discursos emocionales y económicos se intervinculan. El afecto deviene central en el comportamiento económico y la vida emocional sigue la lógica económica. La cuestión de la competencia emocional para tener éxito en la firma. Y actualmente podemos verlo esto en los análisis de redes sociales y de perfilados, que ahora se los voy a comentar para avanzar rápido. Una hipótesis propia, no leamos el resto, si quieren lean, yo voy a leer solamente la hipótesis propia para avanzar rápido. Es una hipótesis muy preliminar, el derrotero del vínculo del trabajador y la trabajadora con el trabajo, que pasamos del artesanado, que la recompensa era intrínseca a la obra del propio artesano y artesana, pasamos a la época fordista, tayloriano-fordista, donde las recompensas por el trabajo estaban fuera del trabajo, o no, con cuestiones que están vinculadas directamente con el trabajo, en el progreso, la carrera, los ascensos, la jubilación, el consumo. Y de vuelta pasamos en los últimos años a las recompensas intrínsecas, pero ya no con la obra, sino con la propia personalidad y la subjetividad. Uno de los autores más importantes sobre la gestión de la felicidad, Cabanas, que ahora hay un libro muy famoso, Happycracia, solamente la primera que me parece importante: las contribuciones teóricas del campo de la psicología son esenciales para la transición de un periodo managerial centrado en el trabajo, enfocado principalmente en el ajuste del trabajador a las especificaciones y requerimientos del empleo, a un periodo centrado en las personas, enfocado en que el trabajo debe adecuarse y satisfacer ciertas necesidades motivacionales, emocionales, afectivas y sociales, con el medio más eficaz para incrementar la productividad y el desempeño de las tareas. Esto fundamental para mi hipótesis central. Uno de los cambios más característicos de la nueva ética laboral, el énfasis en la responsabilidad. Bueno, veamos la inversión de la pirámide de Maslow, donde las necesidades básicas ya no están más garantizadas. El itinerario de carrera que va de la seguridad del empleo a la autorrealización se desvaneció y el modelo de la pirámide de Maslow se volvió más incapaz para proporcionar respuestas satisfactorias a las crecientes demandas y necesidades del escenario económico y corporativo. Sigue en la próxima filmina. Se produce una inversión de la pirámide de Maslow, de la consideración de que ciertas necesidades materiales y sociales, económicas, salud, relaciones íntimas, eran prerequisitos en el logro de la felicidad, a considerar que esas necesidades están subordinadas al cumplimiento de las potencialidades personales y al logro de la felicidad. Bajo la nueva subjetividad en el contexto neoliberal, la felicidad se ha convertido en la condición primera para alcanzar el logro de esas necesidades económicas y sociales y que ya no están garantizadas, así como para incrementar las posibilidades de alcanzar los resultados valiosos en la esfera laboral.
¿no? El trabajador es feliz porque es exitoso. Y ahora la felicidad precede al éxito. Quiero mostrarles testimonios, rápido. Tem que passar ali também. Ah, tengo que pasar, ¿verdad? Estoy pasando solamente en mi computadora. La felicidad como premisa. Pregunto, ¿cómo se hace para que los trabajadores y trabajadoras cumplan con las expectativas de la empresa? Acá buscan la realización personal y que eso haga que te comprometas más con lograr algo, que es similar a lo de Google. Hoy está empezando el Surf Trip a Mar del Plata. Es en una empresa, no se confundan. Tenemos un surf trip, un ski trip. Yo me voy a hacer surf a Mar del Plata. En Seattle están haciendo el Women's March, celebrando el International Women's Day. En Mar del Plata están haciendo un taller de portugués. En Bogotá están haciendo el Talent Day de la empresa y están celebrando el Día de la Mujer. En Seattle están haciendo un Holiday Party. Básicamente tengo una ventana. Esto es una especie de Instagram corporativo. Es una de las redes sociales corporativas donde todo el mundo postea sus imágenes. Ya no hay un área central de comunicaciones que dice esto es todo, esto es lo que todo el mundo tiene que ver, sino que todo el mundo está empoderado a postear y a likear imágenes. Este es el director de tecnología de una firma. La vida laboral eufemizada. ¿Por qué se hablaba de proceso de trabajo eufemizado? Yo prefiero hablar de vida laboral eufemizada. Es verdad que ya dejamos de hablar de trabajo y de capital en el mundo del management. No hay jefes, hay líderes, no hay despidos, ¿no? Hay desvinculaciones, no hay indemnizaciones, hay compensaciones, hay outplacement, reubicaciones, pero ahora se eufemiza la propia distribución espacio-temporal del trabajo. Hay una película muy conocida llamada El Círculo, de hace un par de años, que directamente a la empresa la dicen el campus, ¿no? Hay un desacople entre el proceso de trabajo, como dije en la hipótesis, y las prácticas de bienestar. Esto, dice así el testimonio, es una iniciativa que inventó alguien en la región que se llama One Simple Thing, que es otro círculo de calidad voluntario, ¿no? Que es dentro de las iniciativas de bienestar, y alguien dijo, en vez de resolver grandes cosas, nos deberíamos poner objetivos de cosas más simples, pero que para nosotros son importantes. Entonces hubo gente que le interesó y se anotó en este grupo como si fuera una comunidad de One Simple Thing, y la gente se autopropone su objetivo de cuál es esa cosa sencilla que yo voy a hacer para estar mejor. No me acuerdo cuáles están acá, porque no las leí, pero digamos, tenés desde el que dice yo voy a buscar a mis hijos a la escuela. Esto ya se los mencioné. Vayamos al próximo. Hay actividades propias. Estas son fotos que voy sacando en las empresas, ¿no? Hay actividades propias que la firma propicia, pero tienen que ver más con el well-being. Por ejemplo, masajes, reiki, yoga. En la India hay toda una movida con meditación y en cada lugar tiene como su música y su propia dinámica. Me cuesta que me hablen del trabajo en las entrevistas. En Tandil serán los almuerzos comunitarios, los asados, que es muy propio de ahí, las picadas. Esto es de que la gente se junta mucho, cada lugar tiene lo suyo. En Resistencia, por ejemplo, se hacen charlas TED, que organiza el propio site de ese lugar. Cada lugar tiene su identidad, pero este tipo de actividades no están pagas por la compañía, sin embargo hay un interés bastante concreto. En la empresa hay una sala de música, hay mucho perfil de músicos, se hacen concursos de bandas, hay todo un tema de mucha conexión con la música, que también es otro lenguaje. Si querés, así como existe un lenguaje de programación, existe el lenguaje para comunicarse. La música es otro lenguaje muy compartido entre la gente de este mundillo. El CEO es músico y suele venir con su banda a tocar con los concursos de banda, suele ensayar, bueno, etc. Bueno, este es otro similar. No puedo, me van a matar. Esta gente no estaba totalmente alineada con el concepto de corporación que yo tenía. A nadie le importaba si yo entraba al horario de entrada o al horario de salida. Todos teníamos unos objetivos, todos teníamos algo que hacer. Nunca se me pidió cumplir horario o el tema de la ropa. Lo único que me pedían era que estuviera vestido. Eso me explotó la cabeza. De repente, cuando abrimos la oficina, compramos tablas de surf. La oficina está llena de tablas de surf y de cosas. Estamos a 2 cuadras de la playa Varese y a 1,5 de la playa Popular. Es re común que nos vayamos a surfear, peinamos a las 9, ducha y nos ponemos a trabajar. He tomado varias calls en traje de neopren. Siempre digo que Mar del Plata es la oficina más formal de Globant, de la empresa, porque estamos todos de traje. Nunca digo que es el traje de neopren. Voy de mi casa al trabajo en skate porque vivo a 7 minutos, entonces la felicidad no solo me da lo que hago, me encanta lo que hago, estoy fuera de mi zona de confort. Autonomía, les voy a mostrar, perdón que me exceda, puede ser 5 minutos más, porque les voy a mostrar algunas categorías, de nuevo, la perspectiva del trabajador y la perspectiva de la empresa. Permanentemente cuando estudio el capital
tengo que mostrar las dos perspectivas, no siempre van en consonancia una con otra, hay fisuras, como les dije. ¿Y qué relación hay entre tu experiencia laboral y ese trabajo ideal? Le preguntamos, ¿no? En la empresa seguramente también tiene que ver con el tema del rol que tengo, que es más pivotante, pero tengo la opción de, en muchas oportunidades, no siempre, de elegir qué quiero hacer. Obviamente dentro del contexto de la empresa y con cosas que aporten valor. Si me quiero poner a hacer pulseras en la calle me van a decir, no, nene, eso no sería del lugar, pero dentro de lo que sería el contexto de la empresa tengo la opción de pivotar mi carrera hacia un lugar o hacia otro en base a objetivos, en parte definidos por mí, dentro de ese contexto propio de la empresa. Eso tiene relación con eso que te decía, poder volar a donde quiera, como quiera, ¿no? Elegir qué hacer es parte de la autonomía del propio trabajador. No, por eso le digo que no hay pura dominación. Veamos la autonomía controlada desde la perspectiva de la firma. Hay dos grandes componentes que hacen, hablando particularmente de la empresa, pero también lo veo en muchas otras compañías. Hay un componente muy importante que es que estas compañías se ejecutan de manera muy ágil, arrancan con pequeños experimentos y si estos experimentos tienen éxito continúan, o sea, la prueba y error es una parte fundamental dentro de la ejecución, lo cual genera mayor cantidad de innovación. Ahora, este tipo de experimentos en las compañías como la nuestra se llevan adelante por un montón de células de trabajo que tienen autonomía completa, ellos saben cuál es su misión, pero ellos mismos deciden cuál es el nombre de su equipo, qué rol va a jugar cada uno dentro del equipo, qué es lo que van a construir a continuación y van a demostrar que tiene sentido que esa iniciativa siga existiendo. Entonces hay una estructura organizacional que da por completo vuelta a lo que nosotros pensamos. Antes mi problema era manejar la complejidad y esa complejidad la manejaba con una desagregación top-down, donde ciertas ideas que teníamos en la parte superior de la pirámide se llevaban adelante, se controlaban a través de una serie de estructuras jerárquicas que nos permitían manejar eso. Para poder ser exitosos en un mundo mucho más disruptivo, nuestra apuesta es a construir una empresa de abajo hacia arriba. Nosotros, de hecho, hemos roto todas las estructuras jerárquicas dentro de la compañía, hemos destruido todas las matrices y tenemos una estructura podular, donde cada pod es una célula de trabajo, tiene un sentido único, tiene mucha autonomía, tiene un sentido claro, un propósito, tiene determinadas métricas que le permiten mejorar a lo largo del tiempo. Cuestión de pertenencia, veamos solamente la de arriba. Start Me Up es una de las redes sociales corporativas parecidas a Facebook, que actúa, lo llama el SEO, un velcro institucional y nos permite hacer que determinadas personas empiecen a echar raíces y a sentirse parte, de la misma manera que nuestro Instagram o WhatsApp nos permite ser parte, ¿no? El velcro institucional ilustra claramente la noción de pertenencia controlada. El ideal democrático y emancipatorio en términos bien individuales, leamos algún párrafo de esto, perspectiva del trabajador. Vos entrás acá y el primer día te dan el badge. Badge es una tarjeta para entrar a las oficinas, que me parece que ya el hecho de que te den una tarjeta que a vos te abre las puertas de la compañía en todo el mundo, más allá de lo simbólico, o sea, es fuerte, es decir, vos no entrás a formar parte de tu oficina o de tu piso y la dinámica de la compañía funciona así. O sea, vos estás de viaje por vacaciones y vas a una oficina de la firma en Polonia y la gente te atiende. ¿Viste el viaje? El que va de viaje a Italia a conocer los antepasados de su familia y que nunca conoció y que lo reciben como, bueno, etcétera, ¿no? ¿Se imaginan? Reclutamiento. Muestra las enormes posibilidades de la economía del comportamiento, ¿no? ¿Qué se hace en esos 3 meses de prueba que están en las compañías, ¿no? De la puerta para afuera, ¿a vos qué te interesa? Me pregunta. ¿A vos te interesa buscar el talento disponible, ¿no? Querés atraer la mayor cantidad de talento posible a la empresa. De esas personas que vos contactás, yo no tengo información fehaciente de si sabes programar. Si sabe programar, no sabe programar. Me mandás tu currículum o tu LinkedIn, pero eso lo pusiste vos, nadie te evaluó. Digamos, yo te creo entonces, en base a esa información y otra información, se hace también un análisis de esa persona para saber cuáles son las personas que tienen mayor potencial para contactar primero. Pero bueno, esa es otra herramienta que tiene relación con esta. Le pregunto, ¿se usa Big Data? ¿Se usa Big Data o inteligencia artificial? Bueno, más allá de la entrevista, en un momento le pregunto si me puede contar qué utilizan para armar lo que ellos llaman perfilados, que es el currículum detrás del currículum, y me dijo que de esas cosas no puede hablar. La idea de buen trabajador, perspectiva de la firma. El objetivo es evitar vincular incentivos sociales con monetarios, evitar la relación instrumental con el trabajo. Yo no creo que lo logren.
Fíjense lo que dice el testimonio. ¿Quién dice que la cultura de la firma es para todos? ¿Quién dice que el dinamismo es para todos? ¿Quién dice que la agilidad es para todos? ¿Quién dice que todos están con ganas de innovar o mantenerse relevantes? Hay personas que les gusta que su carrera continúe. Yo conozco personas muy cercanas que trabajan en bancos y saben que a medida que va pasando el tiempo los van promocionando, van creciendo, y ese no es el esquema que ocurre en compañías de sistemas de este tipo. Acá tenés que levantar la mano y decir que estás interesado en desarrollarte y tenés que esforzarte y tenés que buscarle la vuelta, y hay gente que ante eso cambia, aunque tengas el mayor de los acompañamientos del mundo. Tenés que tener la voluntad y el deseo en ese momento de hacer eso. Bueno, esto tiene que ver con la digitalización de las emociones. El compromiso se va a lograr a través del estudio, podemos llamarlo un estudio taylorista de tiempos y movimientos emocionales. Le pregunto, vos estás en áreas de Big Data. Le pregunto, ¿se utilizan aplicaciones Big Data al interior de la firma para gestionar carreras, personas? Obviamente que sí. Veamos solamente lo que le dije de perfil, lo que está resaltado en negrita. Se hace un perfilado de las personas en base a una serie de skills que pueden ser hard, como sabés programar, sabés hacer esto, y soft skills de podés llevar adelante una relación con clientes, podés trabajar bajo estrés, tenés una mente creativa y una serie de cosas de modelado. Mucho de ahí no te puedo contar, como le dije antes, pero va por ahí esa parte. Confianza. Otra de las categorías. El objetivo de la confianza tiene que ver con evaluar las capacidades de supervivencia y con el objetivo de exponer su personalidad a través de las redes, ¿no? En la firma somos de tirar a las personas a la pileta, dice el CEO, para que naden. Entonces eso es parte de la confianza. El tema es que hay veces que te ahogás y a veces nadás. No puedo leer el resto, se los dejo para la próxima. Esta es la perspectiva del trabajador, reconocimiento, perspectiva de la firma. Veamos rápido lo resaltado. ¿Qué pasa con un gracias en el mundo digital? El gracias en el mundo digital, y se está refiriendo a la red social corporativa, se publica en un feed que inspira a todo el resto a decir, che, yo también podría hacer esto y ser reconocido. También es cuantificable. Camilo, que está acá, recibió 30 estrellas y básicamente es reconocido por determinados comportamientos, particularmente la excelencia de tu trabajo, team player, son sus dos principales valores. Empieza entonces a elevar a las personas, a hacerlas notables, ¿no? La gente deriva mucho placer y suficiente placer de los incentivos sociales, dice. La caricia del like, estoy citando más abajo, es suficiente para movernos a la acción. Es una forma muy cost-effect y muy sostenible en largo plazo para poder imprimir una velocidad de la organización que de otra manera no podés tener, ¿no? Esta idea de exposición pública del reconocimiento a través de micro reconocimientos de los likes, y esto permite una cuantificación de esos reconocimientos, análisis de redes sociales y un aprovechamiento de la necesidad de recibir ese reconocimiento, ¿no? El objetivo, como dice el CEO, empresas más veloces, transformación de reconocimiento de un dispositivo disciplinador, estar obligado a buscar reconocimiento y a reconocer. La perspectiva del trabajador, estas microevaluaciones, la pueden leer solos, estas microevaluaciones decontracturan las instancias más formales, esto, ¿no? Que implicaban los interrogatorios de las reuniones bilaterales de evaluación de desempeño. Redes sociales corporativas, yo les mencioné antes, rapidísimo, hay un Instagram corporativo en una de las firmas. Tuvimos ahora en septiembre, fue el Skills Try, le dicen así, que organizamos una vez al año un evento que es ir a Las Leñas, donde está cerca de la cordillera de los Andes. Se dio muchas de Have Fun, es uno de los valores de la compañía, por ejemplo, en una actividad de integración. ¿Esto se usa en este tipo de eventos? Sí, se usa siempre, no solo en entornos laborales, a veces tomando en un bar con un compañero, también lo usa en el Instagram corporativo, bueno, etcétera. Acerca de una red social de evaluación del desempeño, que es otra, que está vinculada más a la evaluación del desempeño y no tanto a eventos sociales. ¿Y cuán eficaz es la herramienta de evaluación del trabajo? ¿Cuánto poder de predictibilidad tiene? Le pregunto. Se hicieron estadísticas el año pasado, no solo la predictibilidad de la performance, sino también la predictibilidad de las salidas, o sea, la gente que se va, que media la cantidad de estrellas que entregabas y recibías, que medía la cantidad de estrellas que entregabas y recibías, estaba completamente relacionada con la cantidad de gente que se iba de la compañía. Eso lo evalúan, ¿no? Ahora, si me preguntás cómo son las estadísticas, no me las estudié. Bueno, mencionan el próximo
haciendo visible lo invisible. No lo voy a leer, acá me van a matar. Pero hay un montón de métricas que pueden ver esos números que evalúan la cantidad de, la relación de attrition, que eso es el nivel de retención de los talentos, como lo llaman esos, que está vinculado a la forma en que utilizan estas redes sociales corporativas. Veamos rápido los ejemplos, los muestro solamente. Que esto es un análisis de grafo social. Esto me lo mostró el vicepresidente de unas compañías que me estaba mostrando esto junto con, en su propia Mac, me mostraba hombrecitos verdes y hombrecitos rojos. Los rojos eran los que tienen poca interacción social y me decía, ¿ves este rojo? Es un lobo solitario y voy a enviar un mensaje a Recursos Humanos a ver si lo retenemos o lo dejamos ir. Yo tenía que poner cara de póker, como se dice en la entrevista. Bueno, estos son cómo se usan las... Se los puedo enviar al que esté interesado. Sí, conclusiones preliminares y termino. Y disculpen, yo sé que me extendí demasiado, pero terminamos con esto. Son algunas, más que conclusiones, son ideas disparadoras, ¿está bien? No son conclusiones. Los datos obtenidos a partir de diversas innovaciones tecnológicas como las redes sociales corporativas, por ejemplo, se convierten en información sobre aspectos productivos del trabajo y también y especialmente sobre las interacciones sociales, las condiciones de trabajo, los factores emocionales y las sensaciones de bienestar derivadas de las prácticas de carácter lúdico que se promueven en estos espacios de trabajo. Las posibilidades que ofrecen en análisis y la codificación de las políticas de bienestar y felicidad en el trabajo por parte de las empresas permiten resignificar los estudios de tiempos y movimientos tayloristas convertidos ahora en afectivos, que conduce a los y las asalariados y asalariadas a autoimponerse una administración de su placer y su felicidad en función en consonancia con normas de productividad heteroimpuestas. Las políticas de bienestar en el trabajo en este tipo de firmas dan cuenta de una nueva mutación en el espíritu del capitalismo vinculado de manera cada vez más indirecta la productividad y el placer y la felicidad. Y la gestión del trabajo, en términos de la capacidad de alcanzar la felicidad en el trabajo, permite la emergencia de formas de disciplinamiento mucho más penetrantes, por lo tanto subjetivas y arbitrarias, logrando eufemizar las diferentes dimensiones y elementos involucrados en las relaciones laborales. Muchas gracias. Disculpas. A gente vai abrir agora para uma rodada de perguntas. A mejor pregunta es la no pregunta. Minutinhos. Na verdade, temos basicamente nós que somos o seminário, né? Por isso que a gente, inclusive, queria explicar, por isso que a gente acabou deixando o Oswaldo da comissão organizadora para falar na quinta de manhã, que é... Ficou basicamente, ele ia falar pra gente mesmo. Então, ¿Quieres dejarla para mañana con Osvaldo las preguntas? se tiver tempo, a gente... Acho que depende da hora que a gente consegue começar amanhã, mais em ponto, né? Hoje atrasou bastante. ¿Y dejamos las preguntas para mañana o para ahora? ¿Hay tiempo para preguntas? ¿No? Y bueno, si no, podemos... Se vocês não tiverem querendo... Oi? Eu acho que valeria a pena, pelo menos, a gente registrar as perguntas, porque isso ainda fica gravado. E aí, mesmo que a gente depois... Sim. Podemos fazer, sei lá, 2, 3 perguntas? Bueno, tendría tantas preguntas, pero eso daría para una larga, por lo menos tarde de discusión, si no día entero. Pero Mariela, se me dio vuelta el papel. Vos, así rápidamente, como yo sé que ustedes justamente, lo dijiste hacia el final, trabajan en proyectos muy concretos, empíricos y llevando, digamos, digamos, haciendo mucho trabajo de campo. Por ejemplo, me acuerdo de algunos trabajos de alumnas tuyas con la industria, digamos, con profesionales de la industria del software.
Yo tenía ganas de pedirte que nos ampliaras un poco sobre eso. Ahora eso yo sé que no es muy posible, pero lo que sí por lo menos quería pedirte era que vos dijiste en un momento, justamente por esta modalidad, decías, este es el tipo ideal general, pero nosotros, este tipo ideal opera en una realidad en forma densa, pero no sin fisuras. Entonces mi pregunta es, ¿qué fisuras están viendo? Esa sería mi pregunta. Y para Diego también, tendría varias docenas, pero de preguntas, después voy a tener que leer, le he sacado fotos de algunas, pero después si vos lo pasás mejor, porque Sí. hay que leer y digerir mucho de lo que mostraste. Pero, bueno, una de las cosas que me parecía interesante en esto que cuando contabas, en una de las imágenes que mostraste, ibas hablando en esta empresa de cómo uno estaba en el movimiento de mujeres libres en no sé qué ciudad y los otros estaban haciendo surf y los otros estaban haciendo snowboard y no sé qué cosas más. Me hizo acordar muchísimo a una situación que a mí me inspiró para abrir mi libro, mi tesis doctoral, pero estoy hablando, fue un cartel de reclutamiento en la Universidad de Campinas hace más de 15 años, donde justamente los alumnos pasaban por la fila a buscar la bandeja, digamos, ¿no es cierto?, con el arroz y feijão que les iban a servir, y veían en este cartel de McKinsey, de la consultora McKinsey, cuál sería mi futuro en la McKinsey. Le iban contando todo esto que vos estabas mostrando acá, ¿no? Es decir, era dando clases para chicos, dando clases de inglés en un proyecto social en la India, juntándome con mis amigos, colegas en San Francisco, en no sé qué fiesta. Bueno, les planteaban este futuro y me parece impresionante ver eso reflejado ahora. Esto era un cartel publicitario para atraer a chicos que estaban terminando su carrera a que se inscribieran en la... En fin, me llamó eso mucho la atención. Y cuando vos decías, me cuesta que, al final me hablan de todos estos eventos, los que participan, y me cuesta que hablen del trabajo. Y eso me hizo pensar, digo, pero es que paradójicamente, justamente el trabajo está cada vez más dentro de la vida de ellos, ¿no? Es decir, no hablan del trabajo porque el trabajo es su propia vida, no hay otro espacio de vida fuera de ese espacio del trabajo, ¿no? No sé, lo tiro como de entre las tantas cosas que podríamos comentar, pero no la quiero hacer más larga. Diego, me llamó mucho la atención todos los datos que estás mostrando. Hay una cosa que de lo que señalabas... A mí también me llama la atención. Sí, hay una cosa de la que señalabas que me parece que es casi que universal, y es esa infantilización del trabajo, que está ahí presente en los jueguitos, en la patineta, en todas estas cosas. ¿Has hecho algún tipo de análisis sobre las razones de esa infantilización? Y si eso tiene toda esta cadena, porque para nosotros contemporáneamente el sitio donde se esparcen las estrategias, estas estrategias de infantilización y del management es Argentina. O sea, en Colombia hay un montón de filiales que están están en Buenos Aires y controlan el trabajo en las multinacionales en Colombia y aplican las mismas estrategias y aplican este lenguaje en inglés tan particular que uno siente como si hablar en el, ¿cómo es? Have fun y el startup, y como si esto le diera más validez a lo que están haciendo. Como el People's Manager, es que esa vaina qué es, no, el de recursos humanos. Ese tipo de cosas que le dan como más fuerza precisamente porque se presenta como la hibridación entre, sí, aquí hablamos español, pero miren que también hablamos inglés. Es muy interesante ese tipo de cosas y que se están volviendo universales. Y yo no sé si tienes también más análisis sobre ese tipo de cosas. Dos preguntas. Soy contradictorio porque antes dije que había que generar nuevas categorías y ahora vuelvo a lo anterior. Digo, en el caso de Mariela, vos decías que lo central en esta nueva fase del capitalismo no es el conocimiento, sino la gestión del mismo. En el Fordismo pasaba algo parecido, digamos, ¿no? En términos de la gestión sobre la empresa, el conocimiento estaba en otro lado y me parece que ahora puede ser algo de eso mismo. El capitalismo necesita del conocimiento de alguna manera justamente para hacer todo lo que hace en función de lo que decía Diego. Y después, en el caso de Diego, la relación entre juego y trabajo. Hay una apropiación del juego, digamos, una estrategia de los trabajadores en las fábricas. Hay algunos trabajos que veían eso, el juego como escape, ¿no? El juego como escape de la dominación
el juego como algo propio y como escape de esa situación de dominación. Y después, respecto al tema de la felicidad, me preguntaba, no estoy seguro, si esa felicidad es propia, o es una felicidad donada por la empresa en forma coyuntural, digamos, ¿no? Si es una felicidad prestada, digamos, ¿no? Porque cuántos beneficios afectivos, con cuánta felicidad me quedo una vez que eso pasó, con cuántos afectos o beneficios afectivos me quedo después que pasó. Lá atrás. Vamos combinar. Olá, boa tarde. Eu sou estudante da pedagogia, mas eu vim do mundo corporativo, trabalhei 10 anos como engenheira, e eu fiquei pensando nessas relações. Trabalhei em algumas multinacionais, como, por exemplo, a Unilever, que estão tentando mudar o mindset das pessoas para que elas acreditem que este é um espaço prazeroso para se trabalhar, que aqui nós somos livres, temos horários flexíveis, enfim. Eles estão tentando mudar essa forma de trabalho, mas eu vejo que a minha geração da década de 80 não consegue ainda se relacionar bem com essas estratégias de se encantar com esse novo ambiente de trabalho. Mas eu via que as pessoas da década de 90 conseguiam se relacionar melhor. E foram as pessoas que foram ficando e trabalhando lá mais ou menos umas 15 horas por dia, porque você não sabe mais o que é o trabalho e o que é essa diversão, né? E eu fico pensando no como essas relações de trabalho mudaram e que as pessoas não entenderam que, na verdade, elas trabalham muito mais horas, né? Trabalham muito mais horas com esse pseudo-prazer, né? E no mundo globalizado eu tinha o meu computador conectado globalmente, eu era compradora global, e eu poderia trabalhar 24 horas por dia, porque eu tinha pessoas do mundo inteiro me chamando, de diversos países que eu nem sabia que existiam, e como pensar estudos, na verdade, para mostrar para esses jovens como essas relações mudaram e o quanto eles trabalham muito mais e são explorados e não ganham hora extra. Porque se você pode trabalhar a qualquer hora ou não trabalhar a qualquer hora, quantas horas você vendeu da sua força de trabalho? Então, refletir como que a gente pode, através das pesquisas, dessas relações de trabalho, reavaliar o que é esse trabalho. Porque eu vi e senti na pele e decidi mudar de carreira e vir para a pedagogia, exatamente porque não me adaptei a esse novo mundo, em que eu realmente sentia que eu estava sendo explorada e que aquilo não era o que eu gostaria. Talvez muito pela minha mãe ser assistente social e estar muito mais ligada a esse mundo do trabalho anterior e ter participado das lutas para as leis trabalhistas no Brasil, e eu ficar me questionando o que eu estou fazendo da minha vida. Que eu me identificava muito mais com as leis de trabalho e vender as minhas horas, as minhas 40 horas semanais, e não me relacionava com esse novo mundo de, mas é bonito, eu tiro fotos e coloco no Instagram do meu escritório colorido, que tem salas super charmosas, que eu tenho puffs que eu posso tirar um cochilo à tarde. Nunca cheguei perto daquele puff. Então, fico pensando o que a gente pode estudar dessas novas relações de trabalho para que esses jovens possam refletir sobre isso. Não sei o que é o certo e o que é o errado, mas como fazer essa nova geração refletir sobre essas novas relações de trabalho. Hola. Bueno, voy a ir primero a la respuesta para Osvaldo porque está directamente relacionada a lo que fue el centro de la disertación. Lo que yo, no digo, lo digo yo obviamente, pero que rescato,
en el tema de decir que es la gestión y no el conocimiento, en el sentido de que el conocimiento en la etapa anterior, que era lo que separabas del trabajador, después permanecía, porque lo podías codificar, lo podías traducir en una serie de normas prescriptivas, y más allá de que el trabajador estuviera ahí o no, seguía existiendo. Y lo podías aplicar al trabajo recurrentemente, y la producción, el sentido de la producción era esa, porque era la producción en serie, la producción de larga duración, etc. Las condiciones bajo las cuales se trabaja ahora para un mercado distinto, con fuerte incertidumbre, con gran inestabilidad y etcétera, no permite decir me apropio del conocimiento y lo reproduzco. Incluso con las nuevas tecnologías de la información, el conocimiento enseguida se lo apropia a otro, se lo lleva a China, lo hace con mano de obra mucho más barata y te arruina rápidamente. Entonces, lo que tiene que hacer es producir otro tipo de conocimiento que necesita al trabajador. Entonces, empieza a ponerse en el centro del trabajador y en el centro está la gestión del trabajador. El conocimiento siempre fue del trabajador. Y de hecho, en el taylorismo no funcionaba una fábrica si seguían las prescripciones rígidas de lo que tenía que hacer, y nunca se realizó a rajatabla lo que es la fábrica de Smith. Pero en el momento actual, bajo las condiciones actuales, realmente el conocimiento es efímero. Y entonces lo que para que se produzca conocimiento permanentemente y que cambie y se adapte permanentemente a los cambios y a las demandas, es necesario potenciar eso que es la gestión. Y la gestión empieza a ser un trabajo, porque antes era solo un trabajo de control, de disciplinamiento, etc. Bueno, a eso me referí. Capaz que se entiende, capaz que yo no me explico bien. Bueno, pero está ahí. Y bueno, no sé, preferiría darle la disertación, ahora sí que la tengo escrita para que quede, por si tiene alguna utilidad. Acá me refiero sobre todo a que estas mismas condiciones en donde que produce el cambio tecnológico, un cambio cultural, que es muy importante, que Antonio y Vicente señalaron que muchas veces fue soslayado en todas las disertaciones, pero que es central el cambio cultural, el cambio de la mirada sobre el individuo, que también pienso que es central porque no es un individuo solamente que se pueda socializar con el individuo taylorista o que se pueda individualizar como el de estas... el que estudia más Foucault y esto, sino que es un individuo con capacidad también de individuarse y diferenciarse. Y apoyado en estas nuevas redes, pueden salir nuevos proyectos alternativos. Yo me acuerdo, ya que te referiste a la investigación empírica, yo creo que en parte el sindicalismo uruguayo que se está revitalizando, pero no solo se está revitalizando porque creció enormemente, creció 500% en los últimos años, utiliza un poco estas herramientas y se pone un poco en estas fisuras. De hecho, trabaja permanentemente en las redes, pero también ha tenido estrategias muy novedosas, como por ejemplo, con respecto a los asalariados rurales, ha promovido estrategias de desalarización en donde busca recuperar tierras colonizadas, instalar a los pequeños trabajadores, a los asalariados rurales como pequeños productores rurales y organizarlos desde ahí, o sea, sacarlos de la relación de dependencia salarial. En el sindicalismo nosotros hicimos una recopilación de todas las demandas de todos los sindicatos, relevamos y hicimos una sistematización en términos de demandas de reconocimiento y cómo estas habían sido traducidas en distintas luchas por el reconocimiento, y surgen ejemplos como Después, en otra oportunidad, les presentaré esa investigación. No quiero robar más tiempo.
Eu posso pedir uma coisa? Porque não é todo dia que eu tenho a oportunidade de fazer perguntas também, e eu queria registrar as minhas. Só uma coisa que eu fiquei pensando na fala de vocês dois, no texto do Dardot e do Laval, A Nova Razão do Mundo. Né? Eu fiquei pensando muito mais do que do texto do Montesquieu e que apelo. E eu fiquei pensando se isso não seria também uma outra referência possível, né? Porque ele até faz uma pequena... acho que eles querem tentar fazer uma pequena correção de rota em relação a esse texto, o Dardot e Laval, no caso. E eu fiquei muito interessada no que você trouxe, porque já também fiz parte do mundo corporativo, também já tenho um passado dentro disso. Muito do meu campo e da minha pesquisa tem a ver com o que você traz, mas eu fiquei pensando muito, e foi uma questão que a minha banca de mestrado, de qualificação trouxe, que é a questão da gente trazer um recorte de raça, de classe, para dentro dessa perspectiva que a gente está falando. Né? A gente não está falando de todo trabalhador quando a gente fala do trabalhador do Google. Né? A gente fala de trabalhador super especializado, geralmente branco, geralmente de estratos sociais mais elevados. Então, eu fiquei pensando nessa relação. É só se isso você está levando em consideração isso, é muito mais uma curiosidade. E fiquei pensando também nessa tradução muito simples que é feita do empreendedorismo nos Estados Unidos para a América Latina. Né? Então, você falou dessa tradução dentro da Argentina, eu fiquei pensando aqui no Batata Valley, que é o Vale do Largo da Batata, aqui em São Paulo, que eu não sei se vocês já escutaram, que é como se fosse um grande Silicon Valley. E fiquei pensando também na crítica que o Bob Joseph, que é um sociólogo britânico, que ele faz, que ele diz assim, bom, todo mundo fala muito dessa tradução, né, entre o empreendedorismo americano para os outros espaços, dos outros espaços do mundo, e quando ele fala dessa questão de, bom, a gente não pode querer traduzir isso de maneira tão simples, porque a gente não tem as condições de acumulação que você tem nos Estados Unidos. Então, eu fiquei pensando, é muito mais um comentário do que outra coisa. E, para terminar, prometo, fiquei pensando muito quando você fala assim na cooptação desse movimento de gênero, no feminismo, que aparece, né, nas falas. Eu fiquei pensando, né, além do Maslow que você traz, como essa leitura psicológica, eu tenho me detido muito sobre a leitura do David McClelland, que ele também é ele é behaviorista nesse sentido, e ele tem esse livro, né, A Sociedade Competitiva, The Achieving Society, onde ele vai falar do quão importante é cooptar, por exemplo, esse movimento feminista para trazer a mulher para essa noção empreendedora e para a noção do risco, porque para ele a mulher é o membro mais conservador da sociedade. Claro que ele está falando de 1950, mas isso vai se refletir na cooptação desses movimentos feministas, por exemplo, a partir dos anos 80. Então, eu fiquei pensando nisso também. Acho que eu estou falando muito rápido, mas era só para registrar. Y muito obrigada pela fala dos dois. Bueno, empiezo. Voy a ver si entendí. Empezá y terminá. Sí, voy a ver si entendí lo que escribí rápido. Bueno, rápido. A ver, respecto a Osvaldo el Mendocino. Yo mencioné en la presentación que hay una mutación entre la necesidad de eufemizar el proceso de trabajo, eufemización en un término burtesiano, yo lo utilizo para no solo por el tema de la violencia simbólica, sino el proceso de trabajo mismo eufemizado. Yo les dije la mutación de conceptos de trabajador, capital, jefe, etcétera, hacia cuestiones más eufemizadas, que yo lo que veo en este tipo de empresas es que no es solo el proceso de trabajo y la relación asimétrica entre capital y trabajo que se eufemiza, sino que la vida laboral se termina eufemizando. La empresa no parece una empresa. Cuando entré a Google, Facebook o Despegar, que es otra empresa que creo que también está en Brasil, no parece una empresa. Considero que ¿por qué como diría Camilo, se infantiliza esta organización del trabajo? Yo creo que tiene explicaciones. Una es que es necesario el ocio para producir servicios
basados intensamente en conocimiento. No es fácil estar trabajando con codificación, con programación, con ingeniería de software, como si estuviésemos trabajando en una fábrica de autos de modo fordista o taylorista. Es necesario un momento de distensión, porque es necesario utilizar de manera muy intensa y penetrante la creatividad, que no surge permanentemente. Entonces estos espacios de ocio es como que atan al trabajador que se quede en el trabajo, a veces están trabajando hasta las 3 de la mañana y quizás a la tarde se tuvieron una siesta y estuvieron jugando al ping-pong o comieron un asado. Pero cuando surge la epifanía, por decirlo de alguna manera, cuando viene la inspiración, hay que estar en el trabajo, ¿no? Otra cosa es que de esta manera de organización del trabajo, este tipo de trabajos son altamente productivos. Si uno ve los niveles de productividad que tiene Google comparado con una empresa tradicional, es abismal la diferencia. Yo no parto de la idea de la benevolencia del capital, no sé si se dieron cuenta, que todo esto es producto de concesiones que tiene que hacer el capital, ¿no? Si Google tiene una pretensión hegemónica de algoritmizar todas nuestras vidas y todos nuestros comportamientos, bueno, lo que cede es que necesita eufemizar la vida laboral, ¿no? Transformar el espacio de trabajo en un parque de diversiones para atraer gente que es escasa. No es tan fácil conseguir gente que se adapte al trabajo de Google. Respecto a lo de Silicon Valley, es verdad que es necesario una traducción, ¿no?, de formas y dispositivos de organización del trabajo que surgen en el primer mundo. Es necesario traducirlos, hay un esfuerzo de traducción hacia lugares periféricos, como más periféricos, por Latinoamérica, ¿no?, como Latinoamérica. Dicho esto, hay rupturas, pero también hay ciertas continuidades, ¿no? Yo la verdad que abono bastante a la tesis de Boltanski y Chapeló, cuando ellos dicen que en la década del 90 hay un proceso de apropiación de un lenguaje revolucionario y emancipatorio, pero en términos de emancipación individual, que lo incorpora el capitalismo. De hecho, dicen que el verdadero movimiento revolucionario es el propio capitalismo. Y yo creo que esto está muy presente no solamente en París, como producto de mayo del 68, sino hubo mayo del 68 alrededor del mundo, ¿no?, como un espíritu de época. Estoy tratando de contestar rápido, después tomando un café les respondo más. A Osvaldo el porteño, la relación entre juego y trabajo. No, porque uno es de Mendoza, otro es de Buenos Aires. La relación entre juego y trabajo, felicidad propia o felicidad prestada. Yo diría que están las dos presentes. Las dos presentes. En la gestión de felicidad, que el juego está muy presente en los dispositivos de bienestar aplicados en estos espacios de trabajo, el trabajador o la trabajadora se permite participar de las reglas de juego. Y la propia participación de las reglas de juego permite espacios de libertad. Bueno, esto lo explicó muy bien Michael Burawoy en El consentimiento de la manufactura, cuando él daba cuenta de lo que era el juego en el espacio productivo, que le permitía a los propios obreros negociar el aumento de las cuotas de producción con sus supervisores, para que sus supervisores puedan darle algo a sus propios jefes, pero ellos se reserven un espacio para jugar en el espacio de trabajo. Y si ellos sabían que podían aumentar la cuota de producción un 20%, negociaban un 5% para mantener el manejo del ritmo de trabajo, así podían jugar. Yo creo que hay una felicidad que es controlada, pero hay una felicidad propia de estos trabajadores altamente calificados, y es verdad, el corte de clase está muy presente, que les produce profundo placer cuando terminan de diseñar un software. Que ese software puede ser, por ejemplo, y le digo un caso real que lo realiza una empresa en Argentina, que diseñan el FIFA de la PlayStation. La verdad que debe producir placer similar al placer que genera la obra de un artesano cuando terminan de programar la nueva versión de... Y mientras, ¿no?, mientras la empresa está gestionando la felicidad para que los tipos estén trabajando a las 3 de la mañana. Yo creo que van las dos de la mano. Por otro lado, hay cínicos y hay crédulos, como en todos los órdenes de la vida. ¿Está bien? Hay gente que realmente siente que la empresa está brindando un espacio lúdico que le produce profundo placer y felicidad, y vemos también que en empresas como Google o Globant
hay altos índices de rotación. Hay de los dos. La cuestión, no me acuerdo a quién le estaba contestando, pero no anoté el nombre, del consentimiento. Yo creo que la verdadera cuestión fundamental es por qué, no sé si existe en portugués, ponerse la camiseta, ¿no? Bueno, ¿por qué se pone la camiseta? ¿Por qué el consentimiento? Eso lo abordé, lean mi tesis doctoral de 550 páginas. Hay una persona que lo leyó, que es mi director, que está acá, el resto no lo leyó nadie más. ¿Por qué? También otra pregunta fundamental es por qué la gente políticamente y en el espacio de trabajo hace cosas en contra de sus propios intereses. Es otra cuestión filosófica fundamental, ¿no? Y la gente se pone la camiseta, ¿no? Muchas veces de manera oportunista. Hay cínicos y hay crédulos, pero cuando la gente se pone la camiseta, muchas veces es porque le conviene. No solamente porque responde ciegamente a las directivas del capital. Estoy tratando de responder rápido, después seguimos. Sigo dado vuelta, acá. Dardotti y Laval, leí solamente una parte del libro, así que no puedo comentar mucho el libro. El recorte de clase y la cuestión de género, y con esto termino. La cuestión del recorte de clase. Si nosotros vemos a los estratos más bajos de cualquier tipo de empresa multinacional, vamos a encontrar cierta heterogeneidad social. Dice Luc Boltanski en un libro del año 82, Le Cadre, ¿no? A partir de los 30 años, todos los procesos de socialización primaria empiezan a rendir sus frutos. Y ahí empieza a haber menos heterogeneidad social en las empresas. Por eso cuando yo veo gente de 22, 23, 25 años, puede haber heterogeneidad social, incluso en empresas como Google. No digo gente de sectores muy populares, pero hay cierta heterogeneidad social. Pero en un momento, la socialización primaria, también de la escuela, el capital social, empieza a rendir sus frutos y ahí empieza a achicarse el embudo, ¿no? Hasta los 45, dice Boltanski, cuando todos esos procesos de elitización les empiezan a aparecer, la gente lo empieza a mirar con cinismo a los 45 años, pero ya es tarde, ¿no? Cuando sobreviene lo que diría Boltanski, cuando sobreviene el sentido de lo real y todos esos modelos de excelencia le empiezan a parecer tontos y estúpidos. Por eso es verdad que hay un recorte de clase, es cierto, hay un hábitus, ¿no? Yo creo que esto es una hipótesis que le planteó Osvaldo. Osvaldo me dijo que no es tan así, pero yo me planteo por qué no solamente en Google hay sectores sociales medios altos, sino también en las apps, que incluso los venezolanos o también los argentinos no hay estratos muy bajos de sectores populares. Debe haber un hábitus del emprendedorismo y del self-made man que prende más en ciertos estratos sociales, tanto en empresas como Google como en las apps, que quizás en otros no. Yo tengo, esto se lo planteó Osvaldo y tuvimos un contrapunto, tengo alumnos de sectores populares en la Universidad de General Sarmiento, es una universidad en la periferia, que el trabajo que quieren es un trabajo de oficina, quieren un trabajo estable. Probablemente no lo consigan, pero eso es el ideal de trabajo, es el trabajo estable. Por último, y termino acá, la cuestión del género y el feminismo. Eva Iluz en Intimidades Congeladas dice que a partir del experimento de Elton Mayo se incorpora la perspectiva de género sin que Mayo lo haya querido, ¿no? Y en realidad se incorpora la perspectiva de género en el universo laboral. ¿Por qué sin que lo haya querido? Porque habían cuestiones que consideraba Elton Mayo que pertenecían al universo femenino, como la cuestión del manejo de las emociones, de la escucha, la capacidad de escucha, las habilidades comunicacionales que eran propias del universo femenino y que era necesario que los gerentes y las gerentas los empiecen a incorporar. Ahí comienza la perspectiva de género. De hecho, el experimento de Elton Mayo se realiza con obreras, ¿no? Eso es lo que les digo. Bueno, esta cuestión del Women's Day, de toda esta cuestión que les dije que las empresas participan, yo creo que es una visión de género totalmente despolitizada, que lo único que quieren es, muchas veces, no siempre, pero es algo así como transformar a la mujer, transformándola en características masculinas, ¿no? Cuestiones de liderazgo, de competitividad, ¿no? Cuestiones que tienen mucho con la potencia, quieren transformar eso y pasarlas al universo femenino. No creo que haya una cuestión muy politizada. De la diversidad sí, aumentar un poco la cuota de mujeres en las empresas, pero no creo que mucho más que eso, no trasciende eso.
fui rápido, perdón por la falta de profundidad. No sé si hay alguna pregunta más. Acho que é isso.